Hola, ¿cómo vas? Resulta que estuvimos en el BAM, en el Bogotá Audiovisual Market en 2023 y estuvimos grabando una serie de podcast. Y este que vas a ver es un fragmento de una conversación que tuvieron Simón Ramón e Ibar Rojas. Ellos provienen, el primero del mundo de la producción audiovisual y del cine, y el segundo es nativo de los videojuegos, pero están trabajando en conjunto. Y esta charla precisamente habla de cómo se está dando ese trabajo en conjunto, ese diálogo entre el cine, las narrativas audiovisuales y lo que está sucediendo a nivel de producción de videojuegos, donde Colombia está empezando a ofrecer muchísimos servicios, pero también a crear cosas locales muy importantes. Si te interesa este mundo, aquí te dejo un fragmento de esa conversación en video, y si quieres escuchar el episodio completo, lo tenemos en audio y te dejo acá en la descripción el link para que lo puedas disfrutar completo. Si quieres conocer más de nuestro podcast, también te dejamos el link a nuestra web, y encuéntranos en todas las plataformas como Gente que hace cine, el podcast, donde aprendemos de cine conversando con sus creadores. Cuando eso está dado, es muy interesante poder crear el universo alrededor, porque es literalmente hacer lo que sabemos hacer mejor, que es crear historias, darle una estructura narrativa, crear un arco para el personaje. Y todo eso se acopla muy bien a algo que ya sabemos que tiene que funcionar. Entonces, para nosotros el proceso de aprendizaje y de experimentación con el videojuego fue con todo el equipo de Eibar, entender qué es lo que tiene que suceder, que nosotros tenemos que crear una historia alrededor, pero como tenemos que permitirle una experiencia de juego al jugador, no podemos limitar la historia a hitos o a bits demasiado cerrados. O sea, la historia tiene que poderse contar mientras que un jugador crea su propia experiencia de juego. En este caso es un juego lineal, o sea, no tiene un árbol de decisiones, no es un juego de miles de decisiones, sino es una historia lineal, pero un poco lo que vimos es, ok, tenemos que llevar a estos personajes de aquí a aquí, tenemos que darles carne, tenemos que darles como esa necesidad dramática y esa búsqueda, pero tenemos que permitir que el personaje itere y tenga como ciertos detours y vuelva al punto donde queremos para que la historia continúe. O sea, la historia siempre tiene que continuar, eso, o sea, la historia se tiene que cumplir, pero una de las grandes cosas que aprendimos es tenemos que darle el espacio a los jugadores que quieren jugar el juego sin leer absolutamente nada. O sea, literal, es como un tercio no se va a enterar qué fue lo que ocurrió y se pasó el juego. Otro tercio va a saber que ocurrió algo y se conectó con dos personajes, y otro tercio se va a saber exactamente todo. Y eso es precisamente el marco de trabajo que tenemos con los jugadores. No los podemos restringir y limitar a que todos tienen que escuchar el discurso o la cinemática o la situación para que él entienda cómo funciona el juego. Todo ese apartado es contextual. Tú quieres saber contexto, bien. Y si no lo tienes, te tienes que divertir y conectar de la misma manera. Por eso es tan retador el ejercicio, y por eso pretender que es un tiquete gratis de, no, ya tengo la historia, ya hicimos la película, hagamos el juego. Pues un gran porcentaje, y no conozco el número, de buenas historias, buenas franquicias en cine han intentado hacer el juego y han fracasado. Y han fracasado, no han podido enganchar la audiencia que en teoría, por el lado de cine, pues los tenían ahí. Que conozco más casos que de videojuegos vaya a cine, le vaya bien, que de cine a videojuegos. Uno siempre quiere resolverlo todo con cinematics. O sea, en el proceso de desarrollo era, por favor, ¿cuántos cinematics podemos tener que podamos incorporar? Y además, dependiendo del tipo de juego, podemos entrar en ciertas reacciones que nosotros en el lenguaje audiovisual vamos a tratar de usar. Porque, claro, como estamos tratando de evitar el diálogo todo el tiempo, y en un videojuego el diálogo es complejo, porque no existen estos momentos digamos que en los que el jugador siempre va a caer. Entonces era como, necesito dar una información sin la cual se cae la historia. Podemos tener un cinematic y podemos hacer un plano cerrado de la foto. No, porque la mecánica crea todo un universo. Porque lo que no podemos, y es un riesgo muy alto, es sacar al jugador del juego. Cada vez que tú sacas al jugador del juego, estás cometiendo un riesgo de perder al jugador. Entonces, en nuestro caso, tomamos la decisión de el jugador nunca se sale del juego. Ocurren situaciones, hay un texto que dice quién le dijo qué, en qué momento, pero el jugador nunca pierde ese autocontrol que siempre debe tener.
porque hay muchos jugadores pierden. Sé que hay muchos juegos que tienen cinemáticas, sé que hay muchos juegos que tienen muy buena experiencia, pero de nuevo, son juegos con guionistas, con un equipo técnico detrás brutal. Nosotros no tenemos esa oportunidad y no es por decir que Simón no haya hecho bien su trabajo, pero en términos de mecánica sí nos impacta mucho. Claro. Yo creo que ahí, además de, digamos, todo el proceso de desarrollo, hay una cosa muy interesante y es como este paralelismo entre el universo audiovisual y el universo de videojuegos. Porque, claro, nosotros hablamos de una transición narrativa porque, digamos que la narrativa que nosotros conocemos hoy con la estructura dramática que usamos en casi todos los contenidos, pues viene del teatro y entra al audiovisual y pasa a los videojuegos. Pero cuando uno entra ya a hacer como el doble clic, se da cuenta que son dos universos muy, muy distintos, pero que dependen de exactamente lo mismo y es la audiencia. Exacto. Y lo más probable es que las audiencias también son diferentes. No sé otra vez, no tengo datos, no conozco el estudio, pero la audiencia que está viendo The Witcher, no sé cuántos son jugadores del juego y cuántos son audiencia nueva. Eso no lo sé. No sé en The Last of Us cuántas personas, probablemente hay un grupo grande de personas que han jugado el juego, pero estoy muy seguro, llega a otra audiencia que probablemente nunca van a jugar el juego. Digamos, tú no habías jugado The Last of Us, pero te has visto la serie, sabías que era la serie y digamos, te conectó. Pero estoy muy seguro que la cantidad de tiempo que le dedicaste al juego no fue la misma que le dedicaste a la serie. Y esos tiempos, digamos, de dedicación de esa audiencia son los que generan audiencias diferentes, segmentación diferente. Por eso no es tan fácil pensar que voy a hacer un traslado inmediato de esa audiencia de un medio a otro medio, porque eso es lo realmente difícil. Total. Y yo creo que ahí, teniendo esa claridad, cuando conversamos por primera vez con Eibar, había una cosa que sí queríamos lograr y era, sí, son dos audiencias distintas, cada uno de los contenidos tiene que cumplir con unos requisitos, el tema de las mecánicas, el tema técnico, pero lo que sí queríamos es que hubiera un potencial de franquicia en este proyecto. De nuevo, es algo que tendremos que comprobar, pero desde el principio lo que sí hicimos fue darle una estructura lo suficientemente fuerte como para que se pudiera generar ese engagement con las audiencias de los videojuegos y con la audiencia del audiovisual. Y creo que en las conversaciones que hemos tenido con los potenciales clientes empiezan a notar que sí hay algo que puede conectar en ambos universos, pero sin duda nos tocó ser cuidadosos y bueno, digamos, como dejar un material que es más genérico, y luego ya el material que se desarrolla en el videojuego es distinto y el que va para audiovisual también tiene Son dos caminos que dependen de las mismas bases. Creo que eso es fundamental. Y no uno ayuda a inspirar al otro y el otro ayuda a inspirar al otro. Pero es claramente, hay una base muy bien establecida que genera una ramificación de trabajo. Un buen ejemplo de un buen juego que le fue muy bien fue... ay, se me olvidó. El de los zombies que son 4 y están corriendo y la ciudad está... Left 4 Dead. Yo creo que aquí entramos a otro punto chévere, lo hablábamos ahora, es el tema de las franquicias, ya como haciendo zoom in en el tema de Marvel, porque, y yo sé que la conversación es muy compleja, porque cuando hablamos de contenido siempre está detrás la subjetividad, y como ese momento tan sensible en el que, en el caso de un videojuego, 3 años de trabajo, 100 desarrolladores se la juegan en 1 hora de interacción con el jugador y funciona o no funciona, y en el audiovisual nos pasa lo mismo, o sea, 1 año de desarrollo y producción se juega en 10 minutos de interacción con el contenido. Pero esto, ya cuando uno trata como de crear esto en masa, pues se da cuenta que tratan de haber fórmulas, o sea, se tratan de generar fórmulas. Y esas fórmulas, por lo que podemos ver, no están funcionando tanto ya cuando el volumen de creación de videojuegos es tal como el que estamos viendo ahora, que es un volumen crítico y en el que las IPs y digamos, el valor de la IP se lleva a las franquicias en las distintas ventanas y en las distintas plataformas, nos damos cuenta que en ninguno de los dos universos funcionan las fórmulas. Sí, justo esta mañana casualmente vi este artículo donde el entrevistado hablaba del riesgo que están teniendo el juego de Black Panther, que lo está haciendo Electronic Arts, que uno esperaría
¿ok? Es un estudio lo suficientemente grande con el presupuesto suficientemente infinito como para hacer algo bien hecho y están en riesgo de que no les vaya bien. Y muchos de los juegos de Marvel que han salido, que han tenido muy buen presupuesto y muy buenos equipos detrás, están sufriendo de eso inexplicable, y es si todo está dado, ¿por qué no se da? Y otra vez, ¿no? Son cocinas de otro estrato que pues no entendería cómo funcionan, porque mucho de la dependencia de la construcción de la audiencia en videojuegos es fundamental para asegurar el éxito. Yo diría que eso puede ser uno de los grandes puntos fallidos de la construcción de estos megajuegos, porque no logran que la audiencia se alinee a eso que ellos quieren expresar. Por más que está la IP encima, digamos, contextualizando todo lo que ocurre, esa audiencia simplemente no está aceptando que eso que está viendo ahí sea realmente divertido y que complemente ese mundo que ellos habían creado del audiovisual.